Ok. Bueno, buenas noches a todos los que van a acompañarnos en esta historia con Ariel. Ariel que nos acompaña el día de hoy. Un colega de 28 años que nos va a contar su experiencia con respecto al SARS-CoV-2 y cómo el virus pues tuvo un impacto en su vida. Así que los dejamos con Ariel. Adelante, Ariel. Gracias, Estefanía. Gracias, compañero. Ante todo, buenas noches, porque esta transmisión se está haciendo justamente a las 7:33 de la noche. Mi nombre es Ariel Su, soy ingeniero en alimentos, colega de mi compañera y amiga Estefanía Cruz. Tengo 28 años, actualmente trabajo en importadora Ricamar como encargado de control de calidad y procesos. Eh, Todo comenzó eh, cuando hubo el primer caso en la planta. Se tomaron los correctivos debidos a las personas que estaban cercanas a la persona que dio positivo. Se les hizo la cuarentena debida, los 14 días. Ya se acercaban mis vacaciones, era el mes de marzo. Las vacaciones me tocaban en el mes de abril. Solamente me tocaban 15 días de vacaciones. Sin embargo, por el tema preocupante de que ya había un caso en la planta, yo decidí hablar con mi jefa y solicitar el mes completo para quedarme en mi casa eh, con mi familia y así ver si de alguna manera u otra, esto podía cambiar, pudieran reducir los casos, si el protocolo del gobierno y del sistema público de aquí de Panamá pudiera haber manejado esto de una mejor manera. En fin, me aceptaron los 30 días de vacaciones. Yo vivo con mis papás, son adultos mayores de 60 años. Siempre estuvo presente esa preocupación con mis papás porque ellos tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, o sea, están dentro del grupo de riesgo y aparte de eso tienen enfermedades crónicas. Entonces yo siempre tomé mis medidas de seguridad, aún estando en el trabajo y llegando a mi casa. Recuerdo que antes de llegar a mi casa yo me bañaba afuera, eh, colocaba mi ropa y la ponía en la lavadora, entraba, me daban una toalla limpia y unas sandalias limpias y entraba a la casa. No convivía mucho con mis papás por el tema de que ya como venía de afuera de la calle y de estar interactuando con personas, evitaba ese contacto directo con mis papás. Eh, Cuando estuve en vacaciones, yo era la persona que hacía los mercados, sacaba las recetas en el seguro de mis papás, ellos son jubilados ya. O sea, era la persona que se encargaba de hacer los mandados. Entonces los lugares que frecuentaba eran supermercados, unos 3 supermercados, porque a veces llegaban a un punto en que estaban demasiado llenos y el tema de las 2 horas que tenía de gracia para hacer mis quehaceres imposibilitaba que pudiera ir a un solo mercado, a un solo supermercado, y tenía que ir a otro. Entonces fui a 3 diferentes. De allí hacía otras actividades, como le comenté, buscar las recetas de mis papás. Y bueno, ese era el tema más que nada de lo que hacía yo en mis vacaciones. Y aparte, bueno, en mi casa, encerrado por el tema de cuarentena, más que nada era descansar, porque sí, el trabajo que tengo es bastante un poco cansón, pero es interesante a la vez. Y bueno, se acabaron las vacaciones, me tocó entrar el sábado 2 de mayo a realizar las labores. Fue un día normal, común. El día domingo libre,
Nuevamente me reintegro el día lunes, sería lunes 4 de mayo. Sí, creo que el lunes 4 de mayo. Ese día en la tarde, cuando culminé las labores, yo tenía dolor, como especie de un cansancio corporal muy extraño, y yo decía que, bueno, me iba a resfriar, porque ese día me acuerdo que estaba validando e inspeccionando un programa de control de plagas, de fumigación, y recuerdo que ese día cayó un chaparrón y yo me mojé. Entonces, enseguida fue que yo, wow, debe ser que me cayó mal el chaparrón ese. Y bueno, llegué a mi casa. Antes de llegar a mi casa, yo me sentía caliente, me tocaba, yo sentía que tenía como estaba fibrilento. Con todo eso, ya yo sabía los síntomas primarios de los comunes, ¿no? Del COVID, y yo acudí a una farmacia a comprarme un termómetro, me medí la temperatura, tenía 38 grados, ya eso es fiebre, y yo, wow, tengo dolor corporal, o sea, tengo cansancio corporal, tengo fiebre, tengo dos síntomas importantes, y yo llegué a la casa, hice todo lo que hacía, a todo esto yo todo con mi mascarilla, lavado de manos, etcétera. Yo le digo a mi mamá, creo, creo que tengo, algo me dice que puede que tenga la posibilidad de que tenga COVID. Y usted sabe, ya mi mamá pensó, guay, no pienses esas cosas, eso es un resfriado que te va a dar y eso. Yo dije que está bien, puede ser un resfriado, pero yo no me quiero correr el riesgo. Así que yo voy a llamar al 169 para salir de esa duda lo antes posible. Entonces yo llamé al 169 ese mismo día, y también llamé al trabajo de que no iba a asistir al día siguiente porque me iba a hacer la prueba. Me hice la prueba, me dijeron que de 24 a 72 horas me iban a dar de 48 a 72 horas me iban a dar el resultado. Me hice la prueba el martes, esperé a todo esto ya el miércoles, la fiebre no me bajaba, el tema de ya estaba teniendo un poquito de tos, eh, el cansancio corporal ya se fue aumentando a un dolor corporal, a dolor muscular, eh, y bueno, yo tuve que acudir al centro, al Seguro Social de La Chorrera para, para atenderme, ¿no? Eso fue para ver, perdón, eso fue el jueves, el mismo jueves cuando me llamaron que me dijeron que era positivo. Y yo en mi mente decía, bueno, tengo 28 años, estoy fuera del grupo de riesgo, me considero una persona sana, no lo tomé como algo preocupante, no me preocupé, yo decía, bueno, tengo COVID, tengo que aceptarlo y bueno, vamos a ver, aguantar a lo más que se pueda. Entonces, los síntomas que comenté fueron ese jueves, entre miércoles y jueves, pero yo a todo esto estaba esperando era el resultado. Entonces, como el resultado del jueves que me dijeron que era positivo, acudí al seguro con mi hermana es enfermera, ella me ayudó, me llevó, me tomaron unas placas, vieron que tenía eh, los bronquiolos inflamados un poco, que era lo que provocaba la tos y un poco de dificultad a respirar. Veían una especie de unas sombras, unas luces blancas en las placas. Eso implica temas como de obstrucciones, algo así, si no tengo más, si mal no recuerdo. Entonces los médicos me recetaron unos puffs para despejar los pulmones y medicinas para la fiebre y una serie de cosas allí, de pastillas, antibióticos.
Entonces ya eso yo lo comencé a tomar. A todo esto yo estaba aislado en mi casa. La casa tiene 2 baños, así que era un baño para mí. Y yo del cuarto al baño no salía. Mis papás me daban la comida, me tocaban la puerta. Yo agarraba la comida, después la depositaba en un tanque con agua y jabón y cloro. Después que terminaba de comer, yo tenía un cesto de basura aparte en mi cuarto, que era donde yo colocaba mis mascarillas, que ya que iba a botar, el tema del papel toalla que iba a utilizar, restos de comida también, o sea, eso todo aparte. A todo esto, mi hermana me dice, Ariel, ¿tú no quieres ir para un hotel? Y yo le dije, al principio estaba reacio porque no sabía en qué lugar me iban a enviar, porque tenía entendido que en Chorrera hay un lugar que se llama Virgen de las Rocas y ese lugar lo habían adaptado para albergue, para personas positivas con COVID. Y yo antes, años atrás, fui a ese lugar y ese lugar, las instalaciones, la verdad, no estaban completas. Entonces yo me hice la idea de que ese lugar no iba a ser algo, o sea, cómodo para mí. Entonces yo le dije a mi hermano, bueno, si voy a llamar y dependiendo del lugar, entonces yo voy a decidir irme a un hotel, porque en realidad me puse a pensar al final y eh, lo más importante era cuidar a mis papás. Así que yo le dije a mi hermana, en realidad no me va a importar en qué lugar vaya a ir, porque tenía que, soy un riesgo para mis papás. Entonces, bueno, me llevaron el centro médico que atiende a las personas que llaman para preguntar los síntomas y eso. Yo a esa doctora, al cuerpo médico, le dije que si me podían trasladar. Y bueno, me trasladaron el domingo de esa misma semana a un hotel, creo que fue el de Capolis en Panamá. A todo esto yo me sentía mal. Me acuerdo que me vinieron a buscar en un bus del centro de salud, del MINSA. Eh, no solamente a mí, tenían una ruta en el sector oeste para buscar otras personas. En total, en el bus éramos como 11 personas. Ahí me vinieron a buscar como al mediodía y nosotros llegamos al hotel a las 4 de la tarde, casi 5. A todo esto, yo tenía que esperar a que la mayoría eran damas y yo, o sea, como caballero, traté de que que las damas ingresaran primero, pero llegó un estado en el que ya, o sea, el calor, porque el bus no podía tener aire acondicionado, tenía que tener las puertas abiertas y hacía una calor muy bárbara y yo me empezaba a desesperar, sentía que me faltaba el aire, él estaba débil. A todo esto, una de las personas que estaba dentro del bus me vio que yo estaba mal y llamó al cuerpo médico diciendo que había una persona que estaba sintiéndose mal. A todo esto, bueno, me dieron la oportunidad de entrar al hotel antes que otras personas. Y bueno, allí solamente duré en ese hotel como 2 días, 2 días y medio. Me estaba agravando en ese hotel, o sea, me medicaban y todo para la fiebre no me bajaba, la tos seguía empeorando. Eh, Se me llegó a mezclar una tos con una flema porque eh, me medicaron un jarabe que era como expectorante y el jarabe que me tenían que medicar era para la tos. Entonces, después los médicos, una de las enfermeras se dio cuenta de que el medicamento que me estaban proporcionando no era el debido, el acorde al problema que tenía, y ella me suspendió ese medicamento. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Como tenía especie de una flema y con el jarabe que estaba tomando expectorante, se me mezclaba la tos con la flema y no podía botar la flema y entonces me asfixiaba.
Entonces, a todo esto yo llamaba al centro porque me dijeron cualquier emergencia llama a este número y vamos, ¿cómo te podemos ayudar? Yo llamaba, decía que no podía respirar, que se me dificultaba respirar, que tenía escalofríos, que la fiebre no me bajaba y ellos me decían, pero báñate un tiempo prolongado para que se te baje la fiebre. Bueno, yo lo hice. Eh, Cuando salía de allí salía con escalofrío, me medía la temperatura, nada más me bajaba un grado, tenía 39 grados, me bajaba nada más 38 y con todos los medicamentos tomamos a la hora que era. Bueno, al final ellos me tomaban el tema de la saturación en oxígeno, me hacían electrodos, me hacían placa en los pulmones, decían que yo estaba estable. Ellos tenían un rango, o tienen todavía un rango, para ver si un paciente está de estable a crítico en la saturación de oxígeno en sangre. Dice que cuando la persona tiene 89% de oxígeno en sangre, ya es una persona que necesita oxígeno. Entonces hubo un momento en que a mí me tomaron la saturación de oxígeno y tenía 91%. Entonces, o sea, yo como ingeniero en alimentos, y tú sabes, Estefanía, nosotros siempre nos basamos en parámetros. Y yo consideré que 91% era algo todavía estable. Y me recuerdo que mi hermana me llamó y me preguntó, oye, ¿cómo te daban los resultados, saturación de oxígeno y eso? Y yo le dije que 91% y ella se asustó. Y ella me dijo, no puede ser que 91%. ¿Y qué te dicen los doctores? Y yo, bueno, ahí me dicen que yo estoy estable todavía. Y a todo esto yo confiando, ¿no? Porque si me dicen que 89 es lo crítico, yo sentía que yo podía resistir y mejorar y no llegar a ese 89, a ese 89%. Sin embargo, mi hermana, la verdad que ella fue como la persona más cercana a mí en todo este trayecto y todavía lo sigue estando y que se lo agradezco mucho. Ella me dijo que había negligencia en ese hotel y que ella iba a hacer todo lo posible para sacarme de ese hotel. Habló con los doctores dijeron que yo estaba estable, mi hermana decía que no era posible porque ella decía, yo estoy haciendo una videollamada con él y yo lo estoy viendo mal, yo siento que a él le falta oxígeno, así que yo no sé qué van a hacer, pero mi hermano me lo tiene que sacar de aquí. A todo esto, mi hermana movió cielo y tierra, me lograron sacar de ese hotel, me llevaron al complejo, del complejo me llevaron a emergencia, de ahí me tomaron otra placa, me llevaron a sala para evaluarme, no demoré ni medio día allí cuando los médicos dijeron que yo tenía ya un cuadro de neumonía y que tenían que actuar rápido. Entonces ellos me ingresaron a cuidados intensivos. El doctor había dicho, le decía a mi hermana que habían dos opciones. El tema del alto flujo de oxígeno, que es una mascarilla o especie de, eso se le llama cánula de oxígeno, que te la ponen en la nariz con un flujo alto de oxígeno para que yo pudiera recibir la mayor cantidad de oxígeno posible y poderme atender, medicarme y no tener esa ¿cómo lo puedo decir? Esa necesidad de que yo sentía que necesitaba oxígeno, esa falta de oxígeno. Y había otra opción, que me entubaran. Entonces el doctor dijo que ya yo estaba cansado. Yo estaba o sea, era una persona sana, sin embargo tenía sobrepeso. Y el sobrepeso es una de las desventajas también, es una desventaja para esta enfermedad, para este virus. Para el huésped, una desventaja para el huésped. Entonces, él dijo que él no se quería arriesgar con un alto flujo,
que él me veía que yo estaba muy cansado para respirar y que él tomó la decisión o quería tomar la decisión de entubarme. Entonces decidieron entubarme. Recuerdo, o sea, la realidad yo no tenía noción del tiempo desde que entré al hospital. Me contaron que el 13 de mayo me entubaron. Entonces yo sí recuerdo el momento en que me iban a entubar, me dijeron, Ariel, te vamos a dormir, te vamos a entubar, te vamos a colocar una sonda nasofaringea, te vamos a colocar una sonda urinaria, te vamos a entubar para que ese tubo llegue a tus pulmones y que la mayor cantidad de oxígeno pueda llegar a tus pulmones para que te puedas recuperar. Todo eso lo escuché antes de que me durmiera, yo está bien. Me encomendé a Dios porque en realidad yo no sé, yo no sabía cómo podía salir eso. Y yo dije, Señor, dejo todo en tus manos y confío en ti. Eso fue lo único que yo dije antes de que me durmieran. Eh, Imagínense, el 19 de mayo me desentubaron. Casi fueron 6 días entubado y sedado. A todo esto, cuando me desentubaron, tenían que esperar a que la anestesia dejara de hacer efecto para que yo pudiera reanimar. Eso me duró 6 días más, o sea, casi 2 semanas estuve yo en UCI. Entonces, hay un rango que mi hermana está un poco preocupada, mis familiares también. Creo que es un rango de las personas cuando están sedadas. Creo que el índice normal de una persona sedada creo que era el número 15, creo que era algo así. Yo estaba en el 5, o sea que el 5 ya se consideraba como que era una persona que estaba en estado vegetal. Entonces esa era la preocupación de los médicos o de los doctores, de que yo estaba en ese índice. Pero, o sea, Dios es grande. Y bueno, pasó lo que pasó, pasé de lo más difícil, y después de ese 19 de junio, perdón, de mayo que me desentubaron, quedé de nuevo la otra semana y ya después de allí me llevaron a sala para recuperación. Entonces, como yo estuve 2 semanas en cama, yo no me podía mantener en pie. Yo necesitaba ayuda para que me bañaran, ayuda para poder hacer mis necesidades. El complejo en el tema de la sala de recuperación, esas salas, la verdad que en infraestructura no son las más cómodas. Entonces pienso que eso influye mucho en la recuperación de un paciente, tanto física como mentalmente. Eh, Allí mis necesidades yo las tenía que hacer al lado de la camilla. Te ponían, eso le decían portátil, era como especie de una basinica donde tú hacías tus necesidades, al frente de otras personas, de los doctores, de los médicos, de la enfermera. Y bueno, esos los primeros días, la verdad que fue muy difícil, pero, o sea, yo saqué fuerzas de donde no las tenía. Inclusive ya llegué a un momento en que la vergüenza yo la perdí y ya no me importaba, o sea, ya era algo necesario que yo tenía que hacer, así que no, cero vergüenza. Yo decía, yo necesitaba mejorarme, así que bueno, tengo que seguir adelante. Aparte de eso, o sea, me tocó ver personas morir al lado mío, eh, compañeros de cama. Había un señor, yo le ponía como unos 70 años, déjeme subir el volumen aquí. Un señor como de 70 años, al parecer él estaba en geriátrico porque ya él era mayor de edad, ¿no? Ya era tercera edad. Entonces, Ariel, cuando, digan,
Ariel, quería hacerte una pregunta. Primero que todo, pues agradecerte nuevamente porque esta historia que nos has estado contando en estos minutos, de verdad que sabemos lo difícil que fue para ti y Sí, agradecemos que hayas aceptado contar esta historia a todo el personal del ITSE como una historia pues, de experiencia y de sí. ejemplo para tomar las medidas necesarias en este Mm, momento. Eh, una pregunta que me gustaría hacerte, Ariel. sí, sí, correcto. Después de que estuviste, que pasaste todo, ¿cuánto tiempo pasó desde que saliste de cuidados intensivos, que te quitaron los Quedé en tubos, sala. hasta pues que te dieron de alta? ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, esos fueron aproximadamente en sala. Yo estuve como 12 a 13 días. Después de allí me dijeron que ya yo estaba estable porque me hicieron dos pruebas de COVID, dos hisopados y dieron negativo de los dos seguidos. Ya después de allí eh, me dijeron que ya podía irme para la casa. Pero bueno, ya después de allí yo decidí a ir a un hotel nuevamente para esperar la cuarentena. Entonces, yo hice la mitad de la cuarentena de los 14 días, o sea, 7 días en hotel, y ya los 7 días que faltaron me fui para la casa tomando las mismas medidas de Una, seguridad que se tenían que hacer, que era otra, aislamiento. Sí, ajá, tomaste las medidas. Una pregunta ahora que hablas de esto de las medidas y que pues me surge la inquietud porque hablaste desde un principio de que tú tomabas medidas y que consciente de que tus padres eran personas en riesgo, tomabas las sí. medidas. ¿Qué crees tú que falló? ¿Qué crees tú Ajá. que donde tú creas que pues llegó el virus? ¿Cómo crees tú que pasó para que la Ujú. gente, porque todos, o sea, yo estoy seguro que tanto Estefanía, pues yo también tengo papás que están en área, en pues, edad de riesgo y Sí, tomo todas las medidas necesarias, pero muy similares a, a las que tú tomabas. Entonces, claro. qué fue lo que ocurrió allí? Sí, sí, gracias por esa pregunta. Esa pregunta es muy importante. Yo considero que la vía por la cual yo me pude haber contagiado fue por los ojos, porque yo utilizaba mi mascarilla todo el tiempo. Cuando iba al mercado, yo tenía wipes de Lysol para untar en los volantes, en el timón, en la palanca, en las maniguetas. Eh, entonces, ¿qué pasa? Si tú tocas un área que esté contaminada o que tenga el virus, a veces las personas tienen reacciones involuntarias. Puede que en un momento te dé comezón en el ojo y tú De una. te metas el dedo en el ojo, te rasques, porque te pique el ojo. Entonces, hay reacciones involuntarias. Yo no recuerdo haber hecho eso, pero sí yo considero de que yo utilicé mis mascarillas todo el tiempo al salir, el tema del distanciamiento social, las medidas de higiene en la superficie de contacto que yo tenía más cercanas, como el auto, mis llaves, las compras que hacía, todo eso lo desinfectaba antes de entrar a la casa. Entonces no había otro por el cual pensar cómo me había contagiado, sino por los ojos. Entonces, yo recomiendo como otra herramienta para o reducir el riesgo de una contaminación es utilizar lentes de seguridad o también caretas. Caretas las que utilizan los médicos en los hospitales. Hay unas más pequeñas, más portátiles. Creo que hay una marca que se llama Face Shield. Esas son las que están utilizando ahorita más personas y la verdad yo recomiendo que si van a la calle puedan utilizar eso, porque, o sea, el, te puede dar una comezón y varias veces utilizando ahora yo la mascarilla cuando salgo, Claro. me da comezón en el ojo y cuando hago así me doy cuenta que tengo la careta puesta y yo, wow, tengo la careta puesta. ¿Qué pasa si no hubiera tenido la careta puesta? A mí me hubiera tocado el ojo.
Entonces, por Así eso es que es. digo, o sea, son reacciones involuntarias de las personas y por eso es que yo digo que a veces es inevitable, puede ser contagiar si no tienes las medidas necesarias o las herramientas para poder evitar contagiar. Entonces, de mi parte, la opinión que yo dijera es que sigan tomando las mismas medidas de seguridad, de higiene que tomen, pero que también consideren muy importante cubrirse los ojos. Muy bien. Otra consulta que me gustaría hacerte es, cuando has salido, desde que saliste, pues ya, pues que te dieron de alta, que estuviste en el hotel, luego te fuiste a casa 7 días, ¿has seguido en tratamiento, en visitas al médico? ¿Cómo ha reaccionado tu cuerpo luego de esto? ¿Has sentido cansancio? O Ujú. sea, ¿qué ha pasado después de? Bueno, eh, el tema de la recuperación física se ha comportado de verdad que siento que de manera positiva. Eh, Mis piernas no me respondían cuando estaba en sala. Entonces, los médicos me asignaron fisioterapia y yo hacía esas fisioterapias en la sala. Y poco a poco yo fui recuperando mi motilidad en el tema de las piernas y los brazos. Eh, pero ahora yo casualmente mañana tengo una cita, tengo que programar una cita. Ya yo fui con una doctora en salud ocupacional porque ya me entregaron mi certificado de que yo cumplí un tiempo prudente como paciente positivo en COVID y de que ya era un paciente ya o una persona no infectada, o sea, ya que me había curado. Pero por el simple hecho de salir de UCI, yo, o sea, yo no lo veía como algo tan simple. Entonces yo le dije al doctor que me entregó ese documento que si por favor me podía, o sea, yo sentía que me tenían que dar un seguimiento para ver cómo estaba la mejoría de mis pulmones después de haber salido de ese cuadro de neumonía que tenía. Y el doctor entonces me refirió con una doctora encargada de salud ocupacional. Y la doctora, ella entonces me consiguió unas citas para neumología y virología. Entonces estoy en eso, en estos momentos, esperando mañana para tener esa cita. Muy, muy interesante tu historia, de verdad, y lo que más impacta y más llama la atención es que eres una persona joven. Claro, claro. Muchos jóvenes están como que quitándole respeto a este virus, quitándole Exacto. respeto, restándole respeto, y son justo esas personas las que terminan enfermándose, contagiándose, también pues Contagiando a otras personas. contagiando a otras personas y sin saber también que pueden pasar una experiencia tan difícil como la Exacto. tuya, que Sí. siendo una persona joven ha llegado hasta cuidados intensivos. Exacto. ¿Qué mensaje tú le darías a estas personas que no están en la edad de riesgo? Ya, llamémosle de 40, de 30 o hasta de 50, que también están fuera de la edad de riesgo. ¿Qué mensaje le darías tú a estas personas desde tu experiencia? Bueno, antes de dar el mensaje, quiero tocar ese punto que tú acabas de decir de que las personas cuando están, o sea, que tienen poco interés o que no le tienen el debido respeto al virus. O sea, yo en ningún momento no le tuve respeto al virus porque enseguida pensé mis papás, pero, pero sí el respeto no lo tenía conmigo mismo, porque yo decía que era una persona joven y que si, o sea, yo tenía como una postura de una persona valiente, de que, bueno, yo voy a hacer todo lo posible para no contagiar a mis papás y si me llego a enfermar, bueno, sé que no me va, sé que no me va a hacer tanto daño. Eso era lo que yo tenía en mi mente. Y cuando me dijeron a mí en que era positivo, yo no me asusté. Yo estaba tranquilo. Yo, bueno, tengo COVID, tengo que enfrentar esto.
de la mejor manera, con mente positiva. Entonces, bueno, el mensaje que le puedo decir a las personas jóvenes que están fuera del grupo de riesgo es que eh, más que, o sea, piensen en ustedes, piensen en sus familiares, piensen en sus amistades, sigan las medidas de seguridad, de higiene, el lavado de manos, el uso de la mascarilla. Les estoy recomendando el uso de las caretas o lentes de seguridad. Puede ser un poco tedioso porque a veces se empaña por el clima nuestro, se empaña, pero hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo y es como dicen, es una nueva normalidad y hay que esperar cómo se va comportando esto paulatinamente. Ahorita, bueno, los casos no están tan bajos que digamos están muy altos, pero bueno, hay que tomar las medidas, hay que tomar las medidas y hacer caso. Si es posible que te puedas quedar en casa, hazlo. Si necesitas hacer mercado, trata de hacer un mercado que te pueda cubrir unas 2 semanas, que sea, o sea, salir lo menos de casa posible. Por cosas innecesarias, eviten salir solamente por lo necesario. Ese es el mensaje que yo les pudiera dar a las personas como yo, jóvenes y que están fuera del grupo de riesgo. Y que en tal caso, que ni Dios lo quiera, les pueda dar positivo. Pienso que este virus no solamente ataca físicamente, sino mentalmente. Entonces, hay que tener actitud positiva. Hay que tener actitud positiva eh, porque la mente domina el cuerpo. La mente domina el cuerpo y si tú piensas que no te vas a mejorar, entonces así va a suceder. Es como las personas que tienen cáncer. Hay personas que son muy alegres y cuando con cáncer y prácticamente esas personas, la mayoría se salvan. ¿Por qué? Porque tienen una mente positiva y les ayuda tanto a la mejoría de su tratamiento. Y yo digo que esto es similar. Inclusive hasta hay personas que no tienen COVID y están tan preocupadas y parecieran como si tuvieran COVID. Y entonces tienen que estar llamando a la línea esa, porque me acuerdo que yo llamé ya he recuperado, llamé al 169 para ver el resultado, el último resultado de mi hisopado, y ya vi que hay una línea aparte para psicología. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la misma población está preocupada. Entonces, o sea, hay que tener respeto al virus, pero hay que tener mente positiva de que los lineamientos que tú estás haciendo de seguridad van a funcionar para evitar que tu familia se contagie y para evitar que tú te contagies. Siempre va a haber una probabilidad, pero o sea, reducirla a lo más mínimo, el contagio. Ya para terminar, mencionaste hace un rato, eso lo que hablabas del tema psicológico es muy importante. Sí. Mencionaste hace un rato todo el apoyo de tu familia, de tu hermana, la responsabilidad que tenían con sus papás. Me gustó mucho las medidas que tomaste en casa y quisiera que Exacto. las recalques para que se tenga claro cuáles son las mejores medidas para evitar, porque por lo menos de cierta forma tu caso fue un caso de éxito que no contagiaste ni a tus papás, o sea, por esa Exactamente, parte tú exactamente. lograste tu cometido de cierta Por forma. eso, o sea, esa es por la parte en que yo me siento bien, porque yo seguí las medidas. Entonces, si yo no hubiese seguido las medidas, yo hubiese contagiado a mis papás. Entonces, siento que yo logré mi cometido. O sea, me contagié yo en la calle, que me dio picazón en el ojo, porque fue la única manera en que pienso que pude haberme contagiado. Y bueno, yo me llegué a mi casa, me decidí y tuve el aislamiento con mis papás desde el día que supe que hubo casos en mi trabajo y desde el momento en que yo sabía que tenía que ser el responsable de hacer los mandados, de hacer las compras, ya yo tenía ese aislamiento con mis papás. Entonces, pienso que eso fue lo que me ayudó a mí a no contagiar a mis papás ni a mis familiares. Súper, Ujú. súper, Ariel. Excelente.
muchísimas gracias nuevamente, Ariel, por todo el tiempo que nos has prestado, A la por orden, a contarnos la esta orden. Yo historia que de encantado. verdad va a ser de mucho interés, o sea, va a marcar a varios de los que en este momento pues ya en la conversación estarán prestando atención. Estefanía, no sé si quieres mencionar algo adicional. Sí, pues cuando Ariel mencionaba del nivel de oxígeno en sangre, pues yo sin saber que estabas pasando por eso, pero una de las medidas que yo también he tomado es comprar un oxímetro, entonces y tenerlo en Qué bueno, casa, qué porque bueno. porque, porque como tú dices, o sea, a nivel de la medida de oxígeno en sangre, uno puede ir verificando este tema y teniendo los controles de que ya arriba de entre 89 y 91, si tú llegas a ese rango, tú estás mal, o sea, tú necesitas Exacto. estar ya clínicamente, sí, entonces decidí comprarlo. Yo invito a las personas que están viendo esta capacitación, lo venden en Hogar y Salud, lo venden, no están tan caros, si pueden hacer esta inversión para tenerla, creo que es algo que vale la pena en estos momentos, así que el oxímetro simplemente es cuestión de ponerlo en el dedo y él te va marcando el nivel de oxígeno en sangre. Sí, Muy familiar ese equipo para mí. sí. Así que Eh, bueno, Sí, sí. Ariel, Buena gracias a idea, Dios buena estás idea. con nosotros Sí. contándonos esta historia, Y así que te agradecemos. me hubiera encantado poder participar con ustedes el día de mañana, pero como mencioné, tengo unas citas y unas cosas, pero sí, me hubiera gustado responder muchas preguntas de las personas que iban a estar presentes. Así que bueno, no era porque Seguro, no seguro. quería, sino que porque no podía. No te preocupes, lo Muchas entendemos. gracias, Ariel, de verdad, Sí. pues de cierta forma aquí cumplimos el rol de hacerte las preguntas y pues sin duda toda esa información que nos has dado a través de tu experiencia va a ser de gran ayuda. Sí. Gracias, gracias. Me alegro mucho. Y a la orden, sí. Muchas Hasta gracias, luego. Ariel. Bueno, bye. Chao, hasta luego. Gracias. Listo.